Buenos días, muchas gracias a todos los aquí presentes por la invitación. El propósito de esta presentación, gracias nuevamente, es intentar ver hasta dónde pueden llegar las neuroimágenes en la psiquiatría, es decir, aportar una visión crítica de estas técnicas. No es el objetivo tampoco irse al extremo de descalificarlas en absoluto y presentarlas como algo inútil, sino intentar, como decía, dar una visión limitada de su uso para evitar algunos discursos grandilocuentes y exagerados que a veces se esbozan, particularmente en los medios de prensa. Voy a empezar leyendo algunas citas. Esta primera, de 1985, que dice: 5 nuevas técnicas de imagen, tomografía computarizada, mapeo de actividad eléctrica cerebral, técnicas de flujo sanguíneo cerebral, tomografía por emisión de positrones y resonancia magnética nuclear, son prometedoras para profundizar el conocimiento de la fisiopatología, el diagnóstico y el tratamiento de pacientes psiquiátricos. 31 años después, leemos esto: los recientes avances en adquisición y análisis de datos de las neuroimágenes sostienen la promesa de mejorar la capacidad de hacer diagnósticos y predicciones pronósticas y planificar el tratamiento de los trastornos neuropsiquiátricos. Es decir, 3 décadas después parece que se sigue prometiendo que las neuroimágenes van a ayudar bastante en la psiquiatría. En tanto que otra cita de más abajo que dice: la neuroimagen estructural en la investigación de la psicosis no ha llevado todavía a las aplicaciones clínicas que se previeron. Una visión menos optimista que la anterior. Sin embargo, esto no ha sido impedimento para que haya algunas propuestas de uso bastante extendido de las neuroimágenes. Por ejemplo, esta página del Dr. Eyman en Estados Unidos ofrece un uso bastante extenso de la tomografía por emisión de fotoúnico, el SPECT. El SPECT sería útil, según este médico, para el diagnóstico de diversas patologías mentales e inclusive cuestiones como los conflictos maritales, ¿no? Basándose en que la discrepancia entre 2 cónyuges probablemente tenga un origen biológico y esté basado en lesiones neurológicas que el SPECT va a poder detectar. Por supuesto, a un costo no necesariamente económico. Más localmente, algunos han propuesto incluso las técnicas de neuroimagen para detectar a un posible corrupto, ¿no? Y vemos esta portada de un periódico local que dice que un colega habla de la neurodemocracia. O sea, bajo la neurodemocracia vamos a poder detectar quién va a ser corrupto y quién no. ¿Es cierto esto? ¿Realmente podemos con las neuroimágenes detectar quién va a ser corrupto o no? ¿O qué pareja se va a terminar peleando? Y esta es la imagen que más o menos se vende a la población, la de que podemos ver directamente el cerebro funcional, ¿no? O sea, las lucecitas que se prenden en la resonancia magnética funcional o en otros exámenes son las neuronas que están despolarizándose y dándonos el lugar exacto donde está la corrupción o el conflicto conyugal. Vamos a ver que esto no es cierto, por supuesto. Recordemos brevemente que hay 2 grandes grupos de neuroimágenes, ¿no? Las neuroimágenes estructurales, con la vieja neuroencefalografía, en primer lugar, la tomografía computarizada, la resonancia magnética nuclear, y las neuroimágenes funcionales, que son aquellas que pretenden evaluar la función del cerebro, no solo la estructura como las primeras. Ahí tenemos la resonancia magnética nuclear funcional, la resonancia magnética de difusión, la tomografía por emisión de positrones, el PET, y la tomografía por emisión de fotoúnico, entre otras. Ahora, yendo a nuestro campo, ¿para qué pueden servir las neuroimágenes en la psiquiatría? Se les ha propuesto varias funciones en realidad, ¿no? En primer lugar, una función en investigación, que es descubrir más o menos, ¿no?, la fisiopatología de los trastornos psiquiátricos. Dentro del diagnóstico, hacer el diagnóstico de descarte, es decir, detectar patologías que pueden dar lugar a síntomas mentales, aunque haya una causa física, digámosle así. En segundo lugar, diagnosticar directamente trastornos psiquiátricos.
Luego, diferenciar trastornos psiquiátricos entre sí, detectar población vulnerable para que haga enfermedades mentales o detectar simulaciones, ¿no?, en cuestiones médico-legales, ¿no? ¿Quién está haciéndose el loco, entre comillas? En cuanto al pronóstico, según estas propuestas, podríamos predecir el curso del trastorno psiquiátrico y en el tratamiento evaluar la eficacia de los tratamientos psiquiátricos. Pero, en realidad, hasta el momento, solo en esto podemos decir a ciencia cierta que hemos logrado un gran avance, al menos hasta donde yo tengo conocimiento. Sí, pues efectivamente las neuroimágenes son muy valiosas para hacer el diagnóstico de patologías físicas, orgánicas, que dan lugar a síntomas psiquiátricos o síntomas mentales, ¿no? Por ejemplo, acá vemos una tomografía con un tumor cerebral bastante extenso y una resonancia con una esclerosis múltiple, ¿no? Acá no queda duda, la ayuda de las neuroimágenes estructurales ha sido muy valiosa. Pero lo más interesante, en realidad, lo que más nos puede convocar es la necesidad de hacer el diagnóstico directo de lo que llamamos trastornos mentales, ¿no? Toda la letra F de la CIE-10. Acá todos hemos visto estas imágenes de cerebros normales, cerebros bipolares, con trastorno obsesivo compulsivo, etcétera, etcétera, ¿no? Y por supuesto es tentadora la idea de tener la imagen del trastorno bipolar, la imagen de la depresión, la imagen del síndrome de Munchausen, etcétera. Sin embargo, hay algunos datos que nos hacen a veces entrar en dudas. Por ejemplo, para la esquizofrenia está bastante extendido, por supuesto, el hallazgo de la hipofrontalidad. Pero hay algunos otros estudios, por ejemplo los que menciono acá, que no han encontrado diferencia entre la actividad cerebral anterior y la posterior. E incluso hay otros que han encontrado hiperfrontalidad. Por supuesto, me van a refutar diciendo que unos cuantos hallazgos no contradicen el caudal enorme de información a favor de la hipofrontalidad, y es verdad, pero por lo menos nos hacen ver que estas imágenes a veces podrían dar resultados contradictorios. En la misma línea, se han hecho estudios, por ejemplo, tratando de diferenciar entre depresión unipolar, depresión por enfermedad de Parkinson, depresión por corea de Huntington y depresión en accidente cerebrovascular, y no han encontrado diferencia. En los 4 casos se ha visto un hipometabolismo de la corteza prefrontal orbital inferior y un hipometabolismo de la corteza temporal anterior, por lo menos según algunos estudios, ¿no? Por otro lado, también alguien se planteó tratar de diferenciar entre el retardo psicomotor, de la esquizofrenia y de la depresión, y tampoco encontró diferencia. Estas son las imágenes de uno de los estudios, ¿no?, que sí encontraron diferencia entre no deprimidos y deprimidos, pero no diferencia entre deprimidos por Parkinson, Huntington o un stroke, un accidente cerebrovascular. Si vamos ahora a los hallazgos, uno de los más estudiados de repente ha sido la activación de la amígdala, ¿no? La activación de la amígdala efectivamente se ha encontrado en el trastorno de ansiedad generalizada, el trastorno de estrés postraumático, el trastorno de pánico, la fobia social, la fobia específica, es decir, diferentes trastornos de ansiedad. Pero también algunos la han encontrado en la depresión mayor, otro en el trastorno bipolar, por ahí alguien en esquizofrenia, otro en la personalidad limítrofe y otro en la personalidad disocial. Es decir, que los hallazgos de las neuroimágenes no parecieran ser tan específicos en términos muy generales. También hemos visto estas imágenes, ¿no?, de estados que ya no son patológicos, como la felicidad, la tristeza, la ira, el disgusto, etc., que también parecieran, al menos según algunos estudios, tener su propio patrón imagenológico. Esto nos llevaría a pensar si al ver el patrón de la depresión, estamos realmente viendo el patrón de la depresión mayor, F32, CIE-10, o de repente estamos viendo el estado emocional de la persona en ese momento. La mayor parte de los estudios han comparado trastorno versus personas normales. Por ahí me parece haber visto un estudio que comparaba trastorno depresivo con personas que se sentían tristes, pero no son la mayoría, ¿no? Del mismo modo, también alguien ha encontrado un patrón imagenológico en estados de meditación.
Y esto también nos lleva a pensar que muchas veces nos respaldamos en la neuroimagen para darle realismo a el trastorno mental, ¿no? Lo que un autor, Racine, ha llamado neurorealismo. Para que una enfermedad mental sea enfermedad y sea verosímil, tiene que tener su imagen, si no, no es creíble. Pero el simple hecho de tener una imagen no le da a una condición, a una patología, a una situación, la condición de enfermedad mental. Esto depende de otros factores en realidad. Vayamos entonces a ver cómo funciona en realidad las neuroimágenes. Las neuroimágenes funcionales, para ser más específicos. Las neuroimágenes funcionales no miden directamente la actividad neuronal, eso hay que tenerlo claro, sino lo que miden son básicamente dos cosas, ¿no? En primer lugar, la actividad hemodinámica, lo que se llama la señal BOLD, por las siglas en inglés de BOLD, Oxygenation Level Dependent, o sea, es la absorción de oxígeno por parte de las neuronas. Y por otro lado, otras técnicas miden la actividad metabólica, que es decir, que es el consumo de glucosa. Esto se mide en pequeñas porciones tridimensionales que se llaman voxels, que viene a ser el análogo tridimensional de un píxel. Y cada voxel tiene muchas neuronas, miles de neuronas. Entonces, lo que se está midiendo en realidad, lo que está midiendo cada voxel es una gran cantidad de neuronas, y de esa gran cantidad de neuronas se saca una especie de promedio, se procesa a través de un programa informático, y eso a su vez se transforma en las imágenes coloreadas de los colores que prefieran las personas que los programan, y eso es lo que vamos a ver finalmente. No es una foto a cómo está funcionando el cerebro, es una medida indirecta. Para que esto sea válido, tenemos que asumir algunos supuestos. En primer lugar, que el programa informático funciona con un mínimo de errores. Obvio, un programa informático que funciona mal no me va a servir. Segundo, toda actividad hemodinámica o metabólica detecta una actividad neuronal. En tercer lugar, correspondencia, toda actividad neuronal genera una actividad hemodinámica o metabólica. O sea que actividad hemodinámica metabólica va de la mano con actividad neuronal. Ese es un supuesto. Si no, no serviría. Lo otro es que activación y no activación vienen a ser equivalentes de estimulación e inhibición. Luego, la actividad neuronal indica la localización. O sea, si se prende una lucecita en un área del cerebro, es porque esa lucecita es el lugar donde pasa lo que estoy midiendo. Y finalmente, toda conducta o sensación es localizable. Vamos a ver si esto es cierto o no. Hace varios años, en realidad, un investigador hizo un estudio en el cual administró a un sujeto de investigación una prueba neurocognitiva, se prendieron unas lucecitas y, como suele pasar, pero lo interesante es que el sujeto era un salmón, o sea, un pez, y encima estaba muerto. O sea, en este pescado muerto apareció que se prendían unas luces, y esto llevó pues a que se hiciera todo un cuestionamiento de las técnicas de neuroimágenes, particularmente en los análisis estadísticos, ¿no? No vamos a entrar en detalle, obviamente. Por supuesto, esto ha sido objeto de debate, hay gente que lo ha apoyado, gente que lo ha refutado, las refutaciones han sido contrarrefutadas y el debate ha continuado, ¿no? Pero de todas maneras han mostrado cómo a veces las técnicas estadísticas nos pueden dar lugar a falsos positivos bastante groseros, como este de acá. Otro estudio que fue bastante comentado fue el de estos autores que cuestionaron las altísimas correlaciones que habían al hacer los análisis estadísticos de las neuroimágenes. Y ellos lo atribuyeron a un error estadístico que llamaron el análisis no independiente, que es una forma de falacia circular. ¿A qué se refiere? Que en un primer tamiz se encuentran aquellas áreas que se han activado y luego se hace el análisis estadístico específico solamente de esas áreas y no de las demás, lo que da lugar a que haya una selección de aquellas áreas que han sido justamente las que se han activado en un primer tamiz. Entonces, esto también ha sido refutado bajo términos estadísticos, las refutaciones contrarrefutadas, etc.
Y también este estudio fue bastante comentado hace pocos años. Algunos investigadores encontraron un error o algunos errores en 3 programas estadísticos que se habían utilizado bastante en una gran cantidad de estudios de imágenes, ¿no? Esto dio lugar a que ellos plantearan que más o menos 40.000 estudios no eran válidos. Por supuesto, esto después fue también refutado, que no eran tantos, en realidad eran menos, que ellos mismos estaban haciendo un análisis mal hecho, luego se contrarrefutó, etc. Pero ha quedado la idea de que lo que vemos en las imágenes en realidad depende de análisis estadísticos que podrían ser falibles. Vamos ahora a cuestionamientos que tienen que ver con la metodología. Habíamos dicho que la resonancia magnética funcional en particular funciona a través de la señal Volt, es decir, el consumo de oxígeno, no directamente la función neuronal. Y al parecer sí hay una correlación importante entre la señal Volt y el funcionamiento neuronal, pero que no siempre van de la mano. Por ejemplo, este estudio midió la señal Volt, o sea, el consumo de oxígeno, en personas a las que se le pidió que retuvieran el aire durante 15, 30 y 45 segundos. Al retener el aire hubo un estado de hipercapnia y esto dio lugar a que la señal Volt se disparara, y cuanto más tiempo se retenía el aire, más tiempo se activaba la señal Volt, ¿no? El consumo de oxígeno, porque la hipercapnia es un factor que aumenta la señal Volt. Luego se ha visto que hay otros factores que aumentan o disminuyen esta señal y la disocian del comportamiento neural, o sea, no siempre van de la mano. Por ejemplo, el fumar, el consumo de alcohol, el consumo de anfetaminas, el tener una enfermedad vascular en el cerebro, incluso la edad. A mayor edad, menos confiable se hace la señal Volt. Por otro lado, habíamos dicho que las neuroimágenes actúan sobre grupos neuronales que se llaman voxels, que incluyen miles de neuronas. En estos grupos de neuronas pueden haber en realidad interacciones bastante complicadas, ¿no? Entre células inhibitorias y células excitatorias, como podemos ver en este diagrama. ¿Y esto a qué da lugar? Da lugar a lo siguiente, a que no necesariamente el que la señal Volt se active significa que ha habido al final una señal excitatoria, ¿no? Por ejemplo, en el primer caso que vemos arriba, hay al mismo tiempo una señal excitatoria y una señal inhibitoria que están por encima de cierto umbral y dan lugar a que la señal Volt, o sea el consumo de oxígeno, se prenda y salga positivo en la neuroimagen. Pero el balance es neto, porque si bien ambas, o por lo mismo que ambas se prenden, digamos, entonces hay tanto excitación como inhibición, por lo tanto el balance es neutro. Solamente en el tercer caso es que podríamos hablar de en la tercera, que tengo esto acá. Bueno, en la tercera vemos pues que la señal Volt se correlaciona con una excitación, pero no siempre va a ir de la mano. Finalmente, vamos a ir a una cuestión más conceptual que tiene que ver con la localización. Una de las bases de la neuroimagen es la localización, por supuesto. Cuando tenemos una tuberculosis, esta da lugar a tos, casi siempre. Y eso es acá en Perú como en Finlandia o en Australia. Y es igual ahora que en el virreinato, probablemente, porque no depende mucho de factores culturales. Si vamos al sistema nervioso, también un tumor cerebral, probablemente, dependiendo de la localización claro, va a dar lugar a convulsiones, ¿no? Y acá no interesa la cultura, la religión, el idioma de la persona, ¿no? Sin embargo, no necesariamente pasa lo mismo cuando hablamos de síntomas mentales, ¿no? Este es un modelo planteado por Marková y Germán Berríos, que dice que los que llamamos síntomas mentales en realidad no siguen necesariamente un patrón directo desde el elemento biológico hasta su manifestación. Estamos asumiendo, claro, que toda conducta, toda sensación, todo sentimiento, todo efecto, todo síntoma neurológico tiene su asiento en el cerebro, ¿no? De eso no cabe duda, ¿no? Nadie va a plantear otra cosa actualmente.
Pero este elemento biológico, que es el asiento cerebral, en su expresión va a atravesar lo que Berríos llama el elemento semántico. ¿Qué cosa es el elemento semántico? Es todo aquello que depende de la persona para expresar su dolencia, ¿no? La persona, entre estos factores está la cultura de la persona, el idioma de la persona, las vivencias previas de la persona, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, todos esos factores propios de la cultura, el idioma de la persona, van a configurar cómo esa persona expresa esa sensación interna que tiene su origen evidentemente en el cerebro. Y eso nos lleva a que una misma señal biológica, algunas personas la mencionen como ansiedad, otros como nerviosismo, otros como depresión y otros como un dolor. Por eso una misma señal puede dar lugar a un síntoma en una persona y a otro síntoma en otra persona. Y por la misma razón, dos elementos biológicos podrían dar lugar en diferentes personas a la misma manifestación. Pero ese elemento semántico... tienes 5 minutos, ¿no? Ya, doctor. Ese mismo elemento semántico no depende solo de la persona, sino también va a depender del oyente. Va a haber un interlocutor, que es el psiquiatra, que a su vez va a tener su marco teórico y va a interpretar lo que dice esa persona de acuerdo a sus conocimientos. Por ejemplo, si una persona dice, yo siento como una cosa rara que me sube, y vira la cabeza y hace pum, entonces de repente alguien va a decir, ah, eso es una parestesia. Otro va a decir, no, eso es una alucinación senestésica, etc. Entonces va a haber dos niveles de interpretación de esa vivencia interna que se van a manifestar como síntomas. Y eso hace difícil que algunas de las vivencias puedan ser localizables. Bueno, ya para terminar, como hemos dicho al principio, la idea de esta presentación ha sido ver las limitaciones que pueden haber con las técnicas de neuroimágenes. No ha sido descalificarlas por completo, creemos que sirven de todas maneras para el diagnóstico de descarte y podrían ayudar en la investigación más adelante de lo que llamamos trastornos mentales, ¿no? Pero sí es importante tener en cuenta que hay que ser precavidos antes de sacar conclusiones apresuradas, tanto cuando salimos a los medios de comunicación, cuando pretendemos utilizar estas técnicas para el diagnóstico clínico cotidiano. Muchas gracias.